Saqué mi placa, la puse en el revelador y empecé a sentir así movimientos. Se cayó un trinchador y se tronaron los cristales. Ahí es de donde yo sospeché El que ruido. el ruido, dije, algo está pasando. Y los gritos de mis hijos los alcancé a escuchar. Y esto se estaba procesando. Y eran para el día siguiente. ¿Y Entonces, qué hiciste? ¿Te sí, quedaste ahí? me quedé aquí. Envidienme que estoy en el centro de Comala. Este estudio es envidiable para todas las que nos dedicamos a esto. De verdad que es como un sueño. A veces viajas a los lugarcitos como pueblitos mágicos o cosas y dices, ay, imagínate un fotoestudio aquí, un cafecito aquí. Bueno, Juanita lo tiene café delicioso en cualquier esquina de aquí y su fotoestudio. Juanita, bienvenida. Muchas gracias, Ale. Qué gusto, qué gusto. ¿Desde cuándo teníamos planeando Sí. este podcast, este episodio tan especial que ojalá nos viéramos más seguido, ojalá Sí. hiciéramos más cosas más seguido, que bueno, ya esto es una gran ventaja, un gran paso para hacer comunidad, que este es uno de los principales propósitos del podcast de Fotograferas. No me canso de insistir que seamos equipo, que seamos sororas, que estemos las unas para las otras, echándonos la mano o escuchando los lamentos, lo que sea, ¿no? Hoy me gustaría escuchar tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale, gracias por tomarme en cuenta en este grupo maravilloso de fotograferas. Pues lo que decías ahorita es bien importante que no existe el egoísmo, la envidia. Yo llegué a Colima en 1986. ¿Tú no eres de Colima? No, ¿A poco yo de soy dónde eres? originaria de Michoacán, ¿En de serio? Zamora. Nos casamos y mi esposo se vino a abrir a una empresa aquí a Colima que se llama Fotorrey, se llamaba Fotorrey, después Fotogrey, era la competencia de Fotosol. Sí, ¿cómo no? Sí, entonces Fotogrey. mi Un esposo tiempo estuvo abrió, en Sevilla del Río, ¿no? estuvieron en Sevilla del Río, en Portal Hidalgo, junto a Carmen Naranjo, Sí, claro que después sí. en Avenida San Fernando. Entonces tu esposo tampoco es de aquí, se casaron, se vinieron a Colima. Nos conocimos en una convención internacional en Oaxaca y Ajá. nos venimos a Colima, a Guadalajara. Y de Guadalajara el señor Morales, dueño de Fotorrey, contactó a mi esposo y mi esposo era muy buen vendedor. Y nos invitó a venirnos a Colima para abrir la sucursal que estaba allí que en Portal Hidalgo con Carmen Naranjo. Se compró esa sucursal y yo hice un estudio de mercadeo aquí. Dije, pues a Comala, a Cuauhtémoc, le falta un estudio, porque había fotógrafos, pero no de fijos, era que ambulantes. Ajá. Y yo dije, no, hace falta alguien fijo que esté ahí Eso te siempre con quería cosas preguntar, nuevas. ¿cómo era el ambiente fotográfico cuando tú llegaste? ¿Qué había, qué no? No estaban acostumbrados a venir a tomarse una foto. Afortunadamente no había celulares. Y eso me daba la oportunidad de que vinieran a tomarse fotos para darle al novio. Eso tuvo mucho éxito. ¿A poco sí? Y empecé a formar paquetitos, una sesión de 3 fotos, no lo podíamos ver porque era analógico en ese Ajá, tiempo, claro. y sus 3 fotos, y de ahí les hacía chiquitas para el bolsillo, y hacíamos un paquetito, y en aquellos tiempos costaban 100 pesos. No, pues yo tenía citas todo el día, fotos, de hecho cerraba, y yo tenía personas esperando para continuar, muchachas, Qué increíble. porque te digo, no había celulares, eso fue muy bueno que aún no había. Y pero sí me encontré con una sorprendente sorpresa de que entre los fotógrafos sí me di cuenta que había mucha envidia, ¿Sí? egoísmo, no se querían decir. Por ejemplo, Miguel Rodríguez de Villa de Álvarez Ajá. era un señor muy hermético, él no participaba con decir nada, ni siquiera dónde compraba sus cicloramas. Y resulta que sus cicloramas los hacía un maestro de pintura mío, porque yo estudié en Morelia, y el maestro alemán le vendía los cicloramas. Pero cuando yo vi el trabajo, yo ya conocía ese trabajo Lo porque en mi reconociste. casa yo había tenido un estudio. Ya. Ujú. Pero a ver, 5 pasos para atrás. Mm, Tú llegaste a esa convención de Oaxaca, Sí, tú ya eras fotógrafa, estabas ya. aprendiendo No, o ya te era llamaba la fotógrafo. atención. ¿Cómo cuántos años tenías en ese entonces? 19.
19 de años. ¿Y te 19. dedicabas a esto? Y yo estudié en una escuelita de arte, porque como decimos, no había una escuela en sí de fotografía. No, no, no. Era una escuela de arte donde había pintura, acuarela, fotografía, para hacer cosas de cristal soplado, Ajá. todo muy artesanal. Y yo estudié allí. Después, mi familia tenía en México un laboratorio. Ellos Ujú. procesaban, retocaban, imprimían. Y yo me fui con ellos y ellos empezaron a dar cursos. Le seguí con ellos. Después trabajé un tiempo con ellos y cuando ya me sentía así como lista mi papá me compró el equipo y puse mi estudio. Pero yo empecé con placas Sí, de sí, sí, 6 es lo que por estamos platicando. 9 y con su chasis y con la cámara, pues es un formato, pues ¿cómo le pudiéramos llamar ese formato? Es un formato, pues ¿cómo le pudiéramos decir? Pues multimedia. Ajá. Ajá, y yo revelaba mis placas en el cuarto oscuro. Yo armé mi cuarto oscuro. Yo hice mi caja para En imprimir Ciudad de México. en mi pueblo. Ah, Ujú, ya volviendo, o sea, a aprendiste como laboratorio con tu sí. familia en Ciudad de México. Y después me fui a mi pueblo, me puso mi papá el estudio y yo hacía las infantiles con una cámara de 35 milímetros, Ajá. porque el negativo me daba exactamente lo de Ajá, una foto exacto. infantil. Y yo revelaba Ujú. con un carrete, revelaba mis rollos de blanco y negro. Armé y era muy creativa, armé mi caja para poder imprimir. Ajá. Yo no sabía que existía un cristal antirreflejante, Ujú. pero yo lo hice con un cristal normal y un papel de China. Ah, sí, Y claro. si era mucha Mataste luz, la del brillo. le ponía doble papel. Iba así, me iba midiendo. Ahora, yo no podía comprar en esos tiempos un reloj de segundos. Ajá. Entonces mentalmente contaba Contabas. 0, 1, 0, 2, 0, 3, cambio y apagaba. Porque, pues sí, no era mi posibilidad, iba empezando. Sí, claro. Y, Entonces, ¿hay de alguna manera en tu historia o en tu ujú, historia familiar ya el gusto por la fotografía o la noción de este negocio, ¿no? O sea, es como que de alguna manera lo traías en la mente, en el sí. ADN o no sé, Sí, que... de hecho yo recuerdo que en Navidad siempre pedía una cámara para tomar fotos y Ujú. había la Instamatic, la Kodak que Ajá. traía Magicubos Ujú. y yo era la fotógrafa de la familia. Ah, hasta la fecha. Sí, y eso siempre me llamó la atención. Y en mi casa mi papá tenía pues una huerta muy grande Ujú. y siempre bien cuidada, así que allí tenía buenos Era la escenarios. locación, Ujú. claro. Y en mi pueblo había un estudio, uno y otro un poquito informal. Ujú. Y pues llegué yo y empecé a moverme, hice mi cartera de clientes, Ok. pero después me casé y Ujú. fue cuando ya nos venimos a vivir a Guadalajara. Mi esposo en una convención había conocido al señor Guillermo Morales Ujú. y es el que nos motivó para ver, váyanse a Colima y allá pone su estudio y me motivó y sí, pues nos venimos a Colima. Qué afortunada Ujú. que pudiste seguir dedicándote a lo que te gustaba, a lo que estabas aprendiendo porque Sí, eras joven sí, no todavía, tenía hijos. que el caso de muchas mujeres, bueno, pues se casan y es otra historia. Ajá, Y que tú te fuiste como a la ciudad grande sí, a buscar la sí. suerte y trabajando con tu esposo. ¿Trabajaban juntos Sí, entonces? trabajábamos Ujú. juntos, pero eso me di cuenta que no era muy bueno, nos afectaba un poquito. A la relación, al Sí, matrimonio, pues. sí, porque, por ejemplo, hablábamos el mismo tema en cuestión de trabajo. Ujú. Hablábamos el tema en la casa, Ujú. A la hora de la a la hora de la comida, comida, y antes siempre de estábamos dormir. hablando de fotos y fotos, y pues no, eso no era muy sano. Sí. Y de repente, cuando estábamos mucho tiempo conviviendo juntos, llegaba el momento en que yo me quería concentrar en lo mismo y en lo mío y él en lo de él. Y es cuando ya teníamos ciertas fricciones y Sí, es cuando claro. yo decidí, no, tú te quedas con el señor Morales en Fotorrey, porque yo estaba en el laboratorio de color. Ajá, En ese tiempo Fotosol pues era una competencia grande para Fotorrey, ajá. pero Fotorrey tenía más personal capacitado que Fotosol, Sí. porque Fotosol tenía muchachitas que entre ellas enseñaban Ajá. pero no, a veces no había ni siquiera una atención bien al cliente.
El señor Saucedo es un señor muy, muy rico y él vendía ropa, perfumes y todo eso. No era su fuerte vender tener un laboratorio con personal capacitado, pero sin embargo tenía su tiendita, fue de las primeras y vendía Claro. sus rollos, sus camaritas. Que es lo equivalente ahora como a ir a imprimir fotos a una farmacia que a ir a un Ándale, laboratorio que, ajá, especializado, ¿no? O sea, sí te sí, resuelve, pero no es una al- persona capacitada, no es el papel ajá, ideal, no es como el nada tratamiento. profesional, ajá. Exacto. Y nos dimos cuenta allí que no, que nos estaba afectando a la relación, entonces yo decidí mejor ir a buscar un lugar y donde estar ya con el estudio y él estuviera en la empresa. Entonces ibas a emprender. Sí, sí. Y yo me di cuenta, pues Colima tiene 10 municipios, pero Comala, me di una vueltita a Comala. Así Había como un la enamora. señor, sí, no, no, y desde que entré al pueblito dije, no, yo soy de aquí. Y luego antes todo estaba pintado, llegué hace 33 años, te estoy hablando que todas las calles Era blanco. blancas, Sí, no era sé ahora blanco. porque ya Creo que porque muchas no tienen. encandilaba mucho y así como que dijeron, ay no, sí está bonito, pero Pero hay algo que me asombró tanto y que las personas, luego, sencillas, sociables, muy hospitalarias, de donde viene. Luego hubo quien me dijo, a la vuelta rentan una casa y es de una señora, la señora vive aquí. No, pues como que Dios así los puso en llegamos mi aquí camino. nosotros, llegamos al café de la esquina y preguntamos, oye, el estudio de Juanita, ah, sí, cómo no, así, luego te Sí. identificaron. Yo quiero mucho a Comala porque aquí he encontrado a mi familia. Falleció mi esposo y nadie de la familia de mi esposo, ningún hermano nos vino a ver. Y quien estuvo con nosotros fue Comala. Mm, Entonces yo dije, yo ya soy de aquí, ya me quiero sí, quedar aquí. sí, 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 no, Eh, es un sí, sueño vivir en y Comala. llegué a Comala y vi el pueblito, la gente y me enamoré. Luego el buen trato. Dicen, es que son chismosos. No es cierto. Lo que pasa es que uno es inseguro porque ya me pasa lo mismo. Pues ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Me Sí, pasa lo claro, mismo. sí, como los barrios de antes en Colima. Sí, y no, dije yo, está cerquita, la escuela, el kinder está cerca, todo está cerca aquí. Y rápido me moví, llegué con mi esposo y le dije, hay un lugar y me interesa. Dijo, está Cuauhtémoc. Y fui a ver Cuauhtémoc. No, no Nada me que gustó la ver. borrachera. No, 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 no. Dije, no, No, no. conmigo. Entonces dije, no, no soy de Cuauhtémoc. Y ya tengo una casa y dijo, ¿esto va en serio? En serio. Ah, dijo, usábamos una cámara que se llama Mini Potre. Ujú. Esa fue muchísimo tiempo algo que nos ayudó y la foto instantánea. Y ya teníamos la cámara, teníamos un juego de luces, luego compramos una Pentax que el señor Morales nos la financió. Ajá. Para esto no teníamos para los ciclogramas, yo los pinté, iba mucho exterior, usaba cortinas, telas. Sí, sí, Usaba el sí. fondo y nada más le atravesaba una cortina y Ajá. que se viera así el doblez de la tela. Ponía una luz de fondo y me quedaba una textura bonita. Y luego las viñetas. Hasta la fecha me gusta a mí usar mucho Ujú, mucha viñetas. viñeta. Y pues las luces, pero dijimos, no, pues como que voy a hacer credenciales, títulos, no, Ujú. con esta cámara no. Pero me acordé que una persona me ofreció una ampliadora Ajá. para esos negativos y la compré. Ujú. Pero sorpresa, nunca la revisé del fuelle y Ajá. ya no servía. Uf. Pero inmediatamente hablé con la familia de mi esposo a Durango y me dijeron, aquí está la cámara de la abuela. Pero no es de luz, tú tienes que usar, me dijeron, el tantímetro. Yo Ajá. el tantímetro. Pues sí, contar mentalmente y tú vas a cerrar el obturador Sí, sí, mentalmente. sí. Y no usábamos luces de destello, usábamos unas fotolámparas Ajá. con una luz, era halógeno, yo creo, era una luz, pero muy, Muy intensa. y caliente. Ajá. Así que yo tenía que tener todo listo para encender y no se me cansara el modelo Sí. y tomar, enfocar y contar uno, dos, tres y cerrar. Le Y que no se batallé y que movieran. no se movieran. Era una cámara viejita, es de 1916 de la abuela de mi esposo, de su Wow. abuelita, Y la él tienes también. aquí. Es la que tengo ahí colgada. Ahí Ajá. ponemos las Me, imágenes. me la regalaron. Fue como el amuleto de Wow. buena suerte. La familia Pinal es muy chiquita, solo hay poquitos
en México y de allí en Durango, Monterrey, Aguascalientes y Colima. Un grupito, una rama bien chiquita del Hospinal. Entonces todos nos conocemos y supieron que empezaba y órale, ayúdate con esta y con esa. Es más, yo ni siquiera tenía no podíamos ni comprar una fotolámpara, ¿cómo se llamaban? No se llamaban fotolámparas. Y con un bote de leche nido. Ajá. Y le perforó mi esposo y metimos ahí la luz continua, es halógeno. Y le pone un papel de China, pero se me quemaba muy rápido el papel. Después usé una telita de lo que usan los fondos para la ropa y me duraba un poquito más. Correcto. Una vez se quemaba y cambiaba otra telita. Mientras que se pudo comprar Elincrom era una marca muy famosa como Godox ahora. Ajá. Y pudimos comprar un equipo de iluminación. No, pues yo ya me sentía soñada. Pero y en ese momento como tu top eran las cámaras que llamas de multiformato, de multimedia, ¿me dijiste? Multimedia, ajá. O sea, eso cuando tú emprendiste ya aquí en Comala, ese era el equipo que utilizabas. Sí. La que te regalaron. Sí, porque ahí podíamos hacer, ya no estaba yo sufriendo con el formato de 35 milímetros, Ajá. que así me quedaba, no podía usar guillotina, usaba la troqueladora, no la podía usar, usaba la guillotina. Es que tú, por tu personalidad, no sé si por ser michoacana, que conozco, no sé si por ser michoacana, tú eres entrona, o sea, sí. Tú eres decidida. Sí. No cualquiera se iba a venir a trabajar a otra ciudad, sí. O sea, o irse a capacitar, eso no sé, o sea, no se escuchaba que una mujer fuera a capacitarse a una convención. O sea, ¿cuándo se dio eso, no? En aquella época. Sí. Y aparte, ir a tocar puertas. Sí. O sea, a ver, hey, Sedena, a ver, yo quiero hacer bien mi trabajo. ¿Cómo hay que hacerlo? O sea, creo que esta personalidad es la que te ha traído hasta aquí, que no es para cualquiera, o sea, emprender no es para cualquiera y esta personalidad ha hecho que Juanita sea Juanita y que tu negocio de fotografía sea así. Y fíjate, Ale, hablábamos de la envidia y de ese celo comercial, no sé cómo llamarle. Sí, es normal en todos los gremios. Preguntamos a muchos de los compañeros que tenían estudios, nadie decía nada. Había un grupo, una sociedad, una asociación de fotógrafos que teníamos puros estudios, entre ellos los Álvarez, Fotofénix en Colima. ¿Con De Caso? Con De Caso, con Miguel Rodríguez, con las Rodríguez que están en el centro, ellas no son egoístas. Y pues era lo único, Carmen Naranjo. Claro. Pero nadie decía, ¿quién? ¿Cómo? No, yo dije, no, sí, y algo sí aprendí de mi esposo, que hay que aventar. En esta vida tenemos que aventarnos, si no, ahí nos vamos a quedar. Resultados. Entonces, yo fui y les dije, tenemos un estudio, quiero hacer mi trabajo bien y sobre todo evitar que estén vuelta y vuelta los clientes. Claro, que se haga bien. Al principio como que no te ven bien y por ahí conocí a una persona que ya iba al laboratorio con mi esposo a Fotorrey a revelar los rollos de la Sedena y fue el que nos dijo. Entonces, pues ya, éramos casi de Villa de Álvarez, nos venían para acá. Así que ya teníamos clientes de Villa de Álvarez y de Comala. Para esto había muy poca difusión en las cartillas por parte del ayuntamiento. Entonces yo veía familias y les preguntaba, ¿tienen hijos que ya están en 18? Ya la cartilla, que ya ni se usa, sí se usa. Sí, hasta la fecha. Y puse un anuncio, una mona que me dieron en Fotorrey y con un letrero que de Fuji. Y yo le puse, aquí tomamos cartillas y no tienes problemas. Y mucho tiempo, ay, aquí toman las cartillas, sí, aquí. Y así empezamos a entrar por el lado de la identificación. Sí, ok. Por el lado del estudio, todos pues casi nos conocíamos ya. Y pues que una foto, empecé, si te tomas 2 fotos cada mes a tu hijo, terminado el año, te vamos a regalar una foto 11 por 14, porque no había 12 por 18. Así que las mamás mes con mes ya tenía, ahora le toca, y traían, ya tenía yo, tengo mucha utilería, sillitas que mandé a hacer, caballitos. Mira el caballo todo podrido, ya está ahí. Y empecé así, pero luego se me ocurrió ponerles primer mes y le pedí uno, segundo mes
porque no teníamos digital. Entonces yo hacía mis numeritos Sí, claro. o procuraba que los fondos, poner el 1 atrás, el 2. Y era un buen hábito, o Ajá. sea, ahora aún, o sea, sí, le tomamos fotos a los bebés todos los días con el celular, pero no tienen estas fotos No. que tienen el cuidado, el valor y que tienen la calidad aparte, ¿no? O sea, sí, las fotos que estás tomando con el celular en 10 años ya se van a ver feas. Sí. Las que tomaron hace 100 años a nuestros abuelos en un estudio están hermosas, perfectas, intactas. Sí, es cierto. Pero hay algo que no te platiqué. Dentro de lo que yo traté de absorber todos los conocimientos cuando estuve en México, mis primos tenían un laboratorio donde retocaban el positivo. Ajá. Porque no había rato. Sí. O a veces lo colorizaban o limpiaban algunas cosas. Ellos imprimían mucho, procesaban mucho el formato, el cuadradito, era el 5x5, eran 5x5, sí, era 5x5 y había otro. De las Rolleiflex. Y en ese tiempo era una mamilla, una cámara mamilla, y usaba un formato más grande, se pudiera decir el formato de más calidad. Ajá. Porque con 35 milímetros sí se llegaba a ver, en ese tiempo no era pixel, tenía otro, se le llamaba diferente, porque allí con lo analógico se apreciaba el color, el brillo, la textura, y acá con lo digital, pues son los píxeles, se mide de otra manera. Entonces, ellos procesaban en ese laboratorio todos los rollos a todos los fotógrafos e imprimían y retocaban y les daban ese acabado. Entonces yo vi que decía, retoque sobre positivo, y me empezó a interesar y le dije a uno de mis primos, digo, vente, aquí aprendes. Y aprendí rápido, se me da a dibujar, y aprendí rápido con ellos y pronto me dieron trabajo, así que pude yo practicar lo que aprendí. O sea, trabajo aquí, ya. En México. Okay. Ajá. Y me dieron trabajo y trabajaba y aprendí con ellos. ¿Y te fuiste? Y me fui, ajá. O sea, antes de poner mi estudio, okay. También me quedé a ver esa parte del retoque sobre positivo. ¿Cómo se llama el laboratorio de tus primos allá? Iris Color. Iris Color. Iris Color, ajá. Está en la calle, ya no está allá, están en otro lugar, en Valbuena. Ya es un laboratorio un poquito más chiquito porque ya los primos son grandes, pero lo continúan sus hijos. Y junto ahí tenían estudios grandes, el estudio se llama Margot, ese sí continúa. Pero lo que yo te quiero decir es que como no te imaginas lo bonito que era retocar en el positivo. Porque retocar en digital es más práctico, pero como que la calidad de imagen se daba muy, muy bonita en esos tiempos. Y único. Sí. Porque no podías hacerlo exactamente 2 veces. No, única vez. Trabajábamos con una laca que se ponía sobre la superficie de la foto y hacía una capa porosa, donde con los colores de Prismacolor retocábamos. Pero había otros colores mucho mejor en Estados Unidos y pues solamente quien iba podía traer. Sí, claro. Pero no faltaba de quien me daba cuenta de la familia y esos lápiz todavía los conservo. No, en serio. Son de una marca que se llama McDonald's. A lo mejor y ya no, también su laca es McDonald's y es todo especial era todo para o sea, son especiales para el retoque. Porque los Prismacolor eran muy duros. Y estos otros más cremositos. Y como quitábamos arrugas, los surcos, corregíamos cejas, las pestañas, no, pues muy, muy bien. Así que todo eso me gustó, lo aprendí muy bien. Y eso me sirvió cuando llegamos a Colima. Había un buen fotógrafo aquí, Jehová Villa, no sé si te acuerdas. No lo ubico. Jehová Villa es hijo de los señores Clementina, que ya falleció, que tienen un estudio o tenían un estudio grande en Tecomán y él tenía un estudio aquí en Colima y yo trabajaba con Jehová y le retocaba todas sus fotos. O sea, tú tenías información y habilidades y conocimientos nuevos para la ciudad. Sí. No sé si era ciudad o pueblo en ese entonces, pero bueno, para la ciudad.
Pero a Jehová Villa ya lo conocí aquí en Colima. Ajá. Y también le retoqué mucho tiempo a Foto Jalisco. Ah, sí. Mucho tiempo, porque la señora nos prestó su casa, donde ahora es un estudio, y yo le retocaba. Y a varios estudios por mucho tiempo le retoqué. Cuando salió La Mamilla, Ujú. Mari Rodríguez, los de La Madera, Ajá. junto con Alicia sí sabía, Alicia Álvarez, Ajá. junto con Foto Jalisco, que está en Nigromante ahorita. Ujú. Ellas no sabían usar la mamilla. Ujú. Y pues yo venía, estaba recién desempacada y pues sabía muy bien cómo hacer las dobles exposiciones, porque con la mamilla había la ventaja de que podíamos sobreexponer si teníamos cuidado. Incluso yo hice unas plantillas que las vendí para poder tapar la mitad del lente y Para en la hacer como un fotomontaje. para hacer un Ajá. fotomontaje. Y en aquel tiempo era muy famosa la copa, la rosa y todo eso. Ajá, claro. Y no me gustaba mucho, no era muy de mi gusto, pero sí había quien le gustara. Claro. Entonces era el momento en que yo podía, pues, no ser egoísta Y y qué claro, bien. compartir información Des- y hacer comunidad. y hacer comunidad, sí. Y mi esposo estaba a cargo del laboratorio de Fotorrey Ujú. y ellos, todos los fotógrafos del sindicato, pues eran clientes de él. Ok. Cuando Fotosol no les fiaba, mi esposo les fiaba y muchos quedaron mal, pero muchos quedaron bien. Sí, claro. Y y me dijo mi esposo, como para ganármelos y atraer más fotógrafos, ¿qué te parece que des un curso en el sindicato de retoque? Y me aventé a dar Wow, qué un chido. curso de los que tenían, ahora sí que los que querían le pusieron todo su empeño y Ujú. aprendieron. Sí, claro. Y otros me seguían mandando retocar a Sí, mí. también. Pero luego dijimos, no, es necesario ya el estudio, porque nada más yo tenía el laboratorio de retoque. Ah, ok. Y fue cuando ya dijo, no, ya me cansé para estar trabajando para un patrón, dijo mi Ujú. esposo, ya debemos de pensar en el estudio. Y fue cuando ya me inquieté y empecé a ver dónde y rápido me moví. Y casi el primer día que vine a ver cómo estaba Comala, encontré la casa de renta, Ajá. que está aquí frente a donde estamos ahorita, Ajá. allí empezamos. Ah, sí. Ujú. Están grandes esas casas de Sí, enfrente. y era grande y la dividimos de tal manera que en una parte teníamos el estudio y en la otra vivíamos. Mm. Esa es la ventaja de la provincia, pues que sus casas son Sí, grandes. exacto. Y ahí fue un empezar difícil porque pues todo muy caro, pero mi esposo seguía en el laboratorio en Era otro Fotorrey, tipo de negocio ya. era otro, ajá. Y yo me quedé en el estudio y pues resulta que se anuncia mi segundo hijo, Carlos. Y me pasó lo que tú dices, la barrigota y yo atendiendo, pintando, tomando los eventos, porque mi esposo tenía que estar en la empresa para que nos siguieran dando el seguro social, Claro. porque en el seguro nació Sí, mi hijo. claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo seguía acá y ahí andaba en las cabalgatas, mi barriga y la cámara. Las fiestas en Comala son en diciembre Ujú. y Carlos nació en un enero, así que me tocaron los últimos días de Sí. cabalgatas y todo. Y decimos la barriga porque es como lo más evidente, pero todo lo que viene con la Ujú, maternidad, ¿no? Entre culpa porque no puedo ujú, descansar o culpa porque no puedo trabajar, ujú, lo que dice la gente, ajá, o sea, es un remolino de cosas que tienen que ver con nosotros mismos, nuestra mente ajá. o entorno social, que tiene que ver con trabajar y hacer equipo con la maternidad. Sí, Decimos la barriga porque, pues la barriga, pero híjole, ujú, no es nada más eso, son un montón no, de cosas y cómo te sientes también tú de salud, porque no andas como al 100 no, embarazada, y menos en ujú, posparto, o sea, y menos con un niño de 5 años corriendo. Es sí, como estas cosas que no se dicen mucho, pero que como fotógrafas, mujeres, que es totalmente nuestro público, entendemos, ujú, ¿sabes? Es sí. como que, ay, te quiero dar un abrazo porque lo estás haciendo muy bien. Sí, y en esa ocasión yo me empecé a dar cuenta cuando nosotros iniciamos que sí había egoísmo, el Ujú. celo comercial,
Llegamos a Comala y encontramos un señor, no, pues yo ya tengo 20 y tantos años y ustedes van rápido. Y bueno, tener que sobrellevar todo eso en los eventos, clausuras íbamos y él decía, yo soy único, yo empecé aquí, tengo tantos años y esto me pertenece a mí. No quería compartir ni una y una. Entonces tuvimos muchos obstáculos para empezar. Y no solo es los años de experiencia, o sea, tanto que ha cambiado la fotografía, los negocios, la tecnología, es reinventarte y renovarte a ti mismo, ¿no? Innovar o morir, dice la frase. O sea, ok, sí, tienes 50 años haciendo fotografía, a lo mejor tus abuelos lo hacían, pero hay que hacerlo de otra manera, no se puede quedar igual. Sí, sí, cierto. Y a ti te ha tocado este proceso, ¿no? De tu cámara de fuelles a la análoga y también a la digital ahora. Sí. Y lo que venga. Sí. Me descansé, se pudiera decir, cuando entró lo digital, porque nosotros empezamos en el 2002. Ajá. Por allí. ¿El estudio? No, entramos en lo digital. Ah, ok. Nosotros empezamos en el estudio en marzo, el 1 de marzo de 1993. Y entramos en lo digital en el 2003, ya de cajón. Pero en el 2003 hubo un temblor muy, en enero. Y yo estaba revelando. Y ya había cerrado el estudio. Ajá, sí, era de noche. Era de noche, eran como las 8:15 más o menos. Mi hija estaba aquí con unas primas y mis hijos. Aquí había una televisión. Mientras yo revelaba, ellos se entretenían. Yo me tardaba en revelar 7 minutos en el revelado premojado y en el fijador otros 3, como 10 minutos me tardaba. Y cerré el laboratorio, era mi baño, yo improvisaba los laboratorios. Sí, claro. Mi baño, y empecé a sentir como, pero ya había sacado la placa. La placa estaba dentro de este magazine o portaplacas, y aquí sin cero luz metíamos la placa y hay un nivel que teníamos que sentir. Sí. Teníamos que usar mucho el tacto para no irnos a equivocar y meterlo en una ranura equivocada, porque al cerrar esta iba a machucar la placa. Sí, exacto, y se dañaba y le podía entrar luz. Entonces teníamos que ser muy exacto, tener buen tacto, tener muy buen, porque entrábamos al laboratorio y apagábamos la luz y se ve todo oscuro, pero no, tenían que pasar unos 4 o 5 minutos para que que nuestros ojos se adaptaran a la total oscuridad, porque yo llegué a sacar la placa y tenía una fuga abajo de la puerta. Y ya rápido la metía, entonces yo sola descubrí que esperar unos minutos a que mi vista se adaptara y darte cuenta de las fugas. Ajá. Y en una ocasión me pasó, en esa del temblor, que yo acababa de sacar la placa y estaba ya en el revelador. Y tenía 16 niños aquí, de fotos de los jóvenes que se preinscribe, cada semestre en la universidad les pedía cada 6 meses al cambio de semestre una foto. Entonces había los que van los de la facultad y los del TEC, qué mal que ahora no piden tanta foto. Y los que pues tembló como un 21 y entraban en febrero. Sí. Así que estábamos en temporada alta de fotos infantiles y tenía 16 niñas. Saqué mi placa, la puse en el revelador y empecé a sentir así movimientos. Pero de momento yo creí que como yo andaba muy aprisa porque dejé a mis hijos abajo, y mi laboratorio estaba en el baño, y yo dije, pues yo creo que es me estoy sugestionando. Le di vuelta a la placa y empecé a sentir más, pero lo más impresionante es que la casa que está junto se extiende un poquito más que yo al río y se cayó un trinchador y se tronaron los cristales. Ahí es de donde yo sospeché que el ruido, dije, algo está pasando, y los gritos de mis hijos los alcancé a escuchar y esto se estaba procesando y no podía, eran 16, ¿cómo voy a localizar? Y eran para el día siguiente. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste ahí? Me quedé allí y salió mi hijo y le dije,
concéntrate en una Dala, Ujú. porque ya habíamos hecho la parte de esta parte. Y le dije, no puedo abrir, estoy revelando. Ellos sabían que no podíamos abrir. Él abrazó, el mayor abrazó a sus hermanos y a los primos, y ahí se quedaron en la Dala mientras pasó. No, esos minutos se me hicieron, ahora sí que los más largos. Fue muy largo, además, duró más de Muy un largo, minuto. sí. O casi un minuto. Fue Casi un muy, muy minuto. largo. Y luego había entre que movimientos así, Sí. se me empezaron a caer, yo tenía los negativos, los ponía por año, por mes, y tengo un entrepaños, ahí en el baño había unos entrepaños y ahí Se cayó todo todo. se cayó. Sí. Yo dije, no, me voy a ir al río. Y pero yo dije, no, no puedo, son muchas personas. Y allí pidiéndole a Dios que no pasara nada. En cuanto pude sacar la película, la pasé a agua para detener, luego a otro químico y ni esperé los minutos, dije ya. Sí. Y luego al fijador, no prendí la luz, pero así me salí. Sí. Se fue la Sí, luz. claro, ni siquiera había luz. Entonces, ya salí y pues ya los abracé a todos y todos llorando. Y bueno, eso es una... Juanita, eres la heroína de la fotografía. Y ay, no, yo dije, Dios mío, y pues, y pensar que al día siguiente seguía habiendo movimientos y Sí. yo tenía que estar en el laboratorio y correrle Encerrada. encerrada para imprimir las fotos. Ese es uno de mis peores recuerdos que tengo así, de que tenía que trabajar aunque no tuviera ganas. Llueva, truene, relampagueo, Sí, tiemble. Y porque en Colima tiembla. Sí. Juanita, me estabas diciendo lo del temblor. Nada, son las experiencias que realmente nos hacen profesionales. Sí. O sea, no cualquiera hubiera hecho eso, probablemente fue imprudente, quizá de tu Sí. parte, fue arriesgado, por supuesto, o sea, te pudo haber costado la vida, pero no sé si tus clientes lograron saber esto o Sí. supieron esta historia, o ellos sepan como, o puedan contar esta historia como agradecimiento, como con el corazón con el que lo hiciste. Sí, pues. sí. Dentro yo creo que ustedes como yo hemos vivido en una ocasión en un evento cuando juegan a la culebrita. Ajá. Tenían era un salón nuevo, un piso pues recién puesto, brilloso. Se sueltan los 3 últimos. Oh. Mi esposo tomaba de aquel lado video y yo de este lado y pasaban y movían al novio. El novio hacía unas caras así de chistosas. Entonces yo dije, bueno, esto nos sirve para el video y para las fotos. Y yo estaba entradísima viendo la reacción del novio. Cuando volteo y veo al frente y leí la boca de mi esposo que dijo, cuidado. Entonces, cuando dijo cuidado, sentí el golpe. Pero el instinto, levanté mi cámara, la tenía en el cuello. Ajá. Estábamos estrenando cámara, la levanté. Ay, no, caí encima de ellos. Ouch. Mi rodilla y mi tobillo ya no podía caminar. Pues terminé con el traumatólogo y una terapia de rehabilitación. Como un año después, en una albercada, una niña, qué costumbre de aventar a los que no saben nadar. Sí. Una chiquilla la tiran y la vi angustiada que no sabía nadar. ¿Y te aventaste por ella? No, la tomé con mi mano con fuerza, traía la cámara. Ella con todas sus fuerzas me jaló y me desgarré el hombro. Dije, ay, no puedes. Y bueno, son cosas que suceden durante el trabajo. Sí, exactamente. Y como, pues no sé si se le pudiera llamar los gajes del oficio. Yo creo que sí, ¿no? Y dijeron, ni siquiera andamos tomando fotos a cocodrilos en el Amazonas, o sea, estamos aquí caminando en la banqueta y es parte de la experiencia de la vida y de la profesión. Sí, también me sucedió otra cosa en ese baño. En unas temporadas, cuando está la primavera, los árboles se reverdecen de una flor amarilla. Dicen que es el hábitat de estos murciélagos. Yo le digo vampiros. Y se metían al baño. Ya le habíamos puesto veneno, ya unas tiritas para que no se cruzaran. Bueno, nada funcionaba. Hasta que me dijeron, con hilo de cáñamo haz una cortinita con tiritas, entonces ellos detectan desde lejos que ahí no pueden pasar. Pues yo no sé si ahí viviría ya el vampiro, yo no sé si ya tenía tiempo ahí y no se pudo salir. Me entro a revelar, me quedo los minutos así sin mover para darme cuenta que no hubiera fuga de luz. La puerta tenía siempre un pequeñito, ya se le había caído, se secó.
como le da el sol, y yo le ponía un trapo dobladito negro. Entonces me quedo, veo que hay rayitos así de lucecita. Cierro, bajo mi mano y acomodo. Y al bajar, sentí como cuando le tocamos aquí a los pollitos, así Ajá. peluditos. Y sentí, y luego así sentí Sí. dije, no, no es tela. Quito mi mano y sentí el aleteo del vampiro. Y ya tenía yo a punto de entrar, pero aún no la había sacado Ajá. totalmente, la metí con cuidado, cerré, abrí y lo saqué, no, era un murciélago, pues yo creo como mi mano. No manches. Y yo dije, ay, me pudo haber mordido, Sí. porque pues ellos no ven ni de día ni de noche, pero sí se daban Ajá, cuenta sí que había pasaron. algo allí y empezó a aletear alrededor de mí. Qué horrible. Ese es otro de los momentos que dije, ay, Ay, todo lo que he vivido aquí en el sí, laboratorio. la verdad, y simplemente como aquí alrededor de tu casa. Oye, ay, Juanita, me encanta tu historia y hay muchísimas más que contar. El tiempo no nos es suficiente. Hacemos Sí, la segunda parte sí. o la terminamos acá en un cafecito de Comala. Ay, sí, sería buena idea. Pero sí encontré unas, y no quiero dejarlo pasar desapercibido, encontré unas constantes en esta historia que me contaste, las Sí, fotógrafas mujeres. Las mencionabas como, es que ella me echó la mano, es que con ella y así. sí. Entonces, ¿quiénes son? Hay que mencionar quiénes son las fotógrafas pioneras aquí en Colima. Ujú. ¿Y qué les tienes que agradecer? Porque así es fotograferas. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Está Mari Rodríguez. Ajá, Mario Rodríguez. Mari Rodríguez está en Madero, en el centro, y ella es de Fotoestudio Rodríguez. Ella es una persona con un gran corazón que nunca fue egoísta. De hecho, ella me motivó, sí, con mala. Y si tú no te vas, yo me voy, mi chico. Y Mari Rodríguez, yo la quiero mucho. No, a veces no tengo el tiempo de tomarme una llamada y eso está mal. Pero cuando la veo, la abrazo y nos vemos con tanto gusto. Olivia, su hermana, le ayudaba, Oli se alejó, pero pues Mari continuó allí con sus sobrinas. Ella es un amor de mujer, yo la quiero mucho, mi esposo también la quisimos mucho, la queremos mucho. Y también otra mujer así, Alicia Álvarez. También, ella no es Súper egoísta. linda, súper linda. Sí, ella es, mira, me pasó esta experiencia, tú tómalo en cuenta y mira, está esta opción. Sí, eso es Alicia todo. es muy, muy buena, muy una buena calidad de ser humano también. También, pues también Héctor y Miguel Rodríguez, pero sí ellos como un poquito más reservados. Quizás porque no somos, más bien pues ellos entre hombres, ¿verdad? Claro, no Pero se hallaron tanto. no nos hallamos tanto. Está Carmelita Naranjo, que ya falleció. Naranjo. Pues con ella no podíamos hablar de estos temas, pero sí un poquito de iluminación, porque pues ella fue la pionera aquí. Sí. Después le continuaron sus sobrinos, pero ya fue otra cosa. Pues yo creo que de mujeres ellas dos, Mari Rodríguez y Alicia. Sí. Yo no conocí a Angélica, aún no la conocía yo, pero ella comenta que la foto que estaba en Foto Jalisco era era su mamá. ¿Ah, sí? Una foto que tenían de una española bailando. Sí, la Ajá. ubico esa foto. Sí, que ella era su mamá. Sí, sí, sí. Y pues doña Lupe de Foto Álvarez, también una buena persona y también de ellas dos, Lupe y Eva. También, nada más pues en conocimientos pues no mucho, pero como seres humanos sin nada egoísta. Eso es todo, eso es Sí. todo. O sea, oye, ¿y esta persona de Tecomán, Clementina? Clementina falleció, ellos estaban a cargo de Foto Rossi en el centro de Tecomán, pero se quedó su esposo y sus hijos, y uno de los que iniciaron, que continuaron fue Jehová Villa. Jehová, ¿no recuerdas haber escuchado de Jehová? Él, muy buen fotógrafo, y él es con el que yo pues le retocaba todas sus fotos y también muy bueno para Qué retocar. padre, Jehová. qué bonita historia. No sé si él se fue a Manzanillo, desafortunadamente a veces el alcohol y todo eso cambia muchas cosas en la villa. Se fue a Manzanillo y ya no supe muy bien de él. Sus hijos crecieron, creo que uno de ellos continúa en el Carmina. Ahí tienen como una islita donde toman fotos, creo que a eso se dedican. Qué chido. Pero más bien ya son como fotógrafos así del momento, no como era su papá. Sí.
Bueno, es que los modelos de negocio tienen que moverse. Sí, Tienen que moverse. sí. Sí, y algo que Ale, me siento muy contenta porque de veras me tocó, sin pensar, me tocó esto, luego el rollo de 35 milímetros Sí, todo lo que y, venga, ajá, y todo lo lo que digital. venga. Y ay, Ale. Ay, Fanny. Y pues estoy yo muy contenta, Dios me dio la oportunidad de estas 3 etapas y y pues descubrí que los negativos se caducan, Sí, se pierden. Y cuando ya descubrí, era un poquito tarde y alcancé a digitalizar algunos, a otros ya no. sí. Pero Y más viviendo en un lugar tan húmedo como tan aquí. húmedo. Sí. Y el laboratorio donde yo guardaba todo está en el baño y la humedad la Más tenemos húmedo. en el En el río. río. No, no, Entonces, no, 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 no. no. Estás en todas las condiciones. Sí. Y Ale, ¿cuándo venimos y cuándo las invito a tomar un Ya café? sé, Fanita, muchas gracias por, mira, Gracias, Ale. por abrirnos tu Gracias. estudio, tu casa y tu corazón. Muchas Sí, gracias por lo que compartes, que hace falta expresarlo y más como con alguien que te pueda entender o entre la sí, comunidad que seguro vas a recibir muchos comentarios y dudas sí. y aplausos, que es puro agradecimiento, Juanita. Muchas gracias. Ojalá podamos seguir haciendo más cosas en esta comunidad y pues nada, solo agradecerte. Y yo soy seguidora de Moni Olivera desde Ah, que la Moni conocí, Olvera. Olvera, y me he fijado que ella vende sus cositas, ¿verdad? Ajá, Pero yo las tengo, pero de mimbre, de otra manera, ajá. pero pues finalmente tiene el mismo, y aunque yo no esté allí presente con ella, ni le esté ayudando, el ver también se aprende, y Sí, mucho, sí, sí, sí. Es lo que veíamos como diferentes maneras de aprender ahora, sí, ¿no? Y que mucho es decidirse, como tú. sí, sí, sí. Yo veía que ahora en sus fotos de ella usa brincolines, Ah, ventiladores y sí, todo. una embarazada. Entonces, yo desde muchos años atrás usaba los de estos ventiladores. Ajá, sí. Los ponía en el piso y les Y para entraba que el se aire, deseche. para separar. Ponía una luz potente Ujú, y no usaba filtros, ajá, telas. sí. Me daban el efecto mejor con las telas. Ah, mira. Y les ponía el ventilador y me llegaban y me decían, quiero una foto con el ventarrón, con todo el Ajá, ventarrón, sí. con el pelo blanco. Y así fue como empezamos en Comala, toda la juventud venían que para la foto para el novio, que para mandarle a sus tías. Y un día me puse la pila, era Navidad, y dijo mi esposo, hay que hacer algo en ¿cómo vas a ir a las casas? Y aunque a veces él no lo hacía, pero me impulsaba y órale, Sí. vas a ir puerta por puerta ofreciendo una foto familiar en estas fiestas decembrinas. Y yo, ay, qué pena, no, ni con pena no hagamos nada. Y así, los primeros 2 años cuando llegamos, así lo hice. Y fui tocando y buscaba fotos para restaurar, que me encontré muchas, y, Sí, esa es y, otra chambota. y no era, todo era con retoque, Sí. nada de digital como ahora. Así que sí, hay mucho Hay mucho por, por contar por todavía. contar. Ajá. Y gracias a ustedes dos por su dedicación. Y quedamos en una próxima Quedan reunión. cafecitos pendientes, mucha plática y mucho que decir. Sí, gracias Muchas Ale, gracias. gracias.